entender cómo es que debemos movilizarnos como administradores. La Escritura nos dice que nosotros tenemos la posición de administradores de la gracia de Dios. Cuando Dios coloca a Adán y Eva en el jardín, Él los coloca en una función de administración. Entonces, por eso es que cuando no sabemos gobernar o gestionar todos estos recursos internos, entramos en caos, ¿sí? Y pensemos ese caos que hemos vivido nosotros, pero es compleja la realidad de ahora, porque el caos lo experimentan los niños de 5 años, ¿sí? Depresión, ansiedad, y no saben qué hacer con eso. Y como los adultos no tenemos la habilidad desarrollada en este sentido, entonces a veces los abordamos de manera incorrecta. Y ahora, lo que vamos a compartir hoy es un tema importantísimo porque es cómo la exposición a las pantallas tiene una significación importante o es un propulsor de una movilización a nivel mental intensa. Yo a eso le llamo tránsito mental y quiero poder explicarles a ustedes para que podamos desde casa y desde la institución empezar a regular esta parte. Como les contaba, entonces me dedico al entrenamiento, método Citro. Por acá les comparto algunas foticos de lo que ha sido todo este movimiento desde hace más de 5 años, entrenando a los chiquitos en colegios, a los profes, inclusive también a las organizaciones cristianas. Yo como creyente llegué a un colegio cristiano como orientadora y dije, Señor, llegué al cielo, qué hermosura, qué lindo trabajar con los hijos de pastores, de líderes y demás. Pero bueno, ya caminando en la labor, es cuando de ahí surgió y de ahí me di cuenta el vacío que tenemos inclusive como creyentes en esta área del alma que es nuestra mente, de nuestras emociones. A veces, y bueno, les digo que en este recorrido de 5 años he podido atender muchos casos de pastores de muchos años, de líderes, y bueno, que hemos tratado de agradar a Dios y de servirle a Dios con todo nuestro corazón, pero ¿por qué resultamos en cuadros ansiosos y depresivos? ¿Sí? Porque llegamos a un punto donde decimos, Dios mío, ¿qué está pasando? Y les digo que entender el diseño original de Dios para la mente ha sido clave para que podamos hacernos cargo de ese campo, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El campo de batalla, la mente, sí, pero a veces no tenemos herramientas y no tenemos herramientas porque no conocemos ese sistema que Dios como creador organizó, gestó. Y qué lindo saber que la ciencia hoy, con todos los avances que hay, pues nos da herramientas valiosas para ver más de cerca cómo fue que Dios pensó cuando constituyó el órgano cerebral del ser humano. Así que bueno, es una labor bien linda. Por acá hay más fotos. Hemos hecho hasta retiros de niños en inteligencia emocional, retiro de pastores en inteligencia emocional. Esto lo hicimos en Cauca y Nariño hace como 2 años también, y a nivel gerencial también empresarial lo hemos aplicado. Y bueno, entonces parte de todo esto es lo que me impulsa para estar acá y saber que mucha de esta información va a ser de gran utilidad. Quiero decirles que esta es la capacitación número 5 de un pack para papás, que empieza con justo estuve en Yopal este fin de semana entrenando a más o menos 200 papás de un colegio en Yopal, el colegio, ay, se me pasa el nombre. Este colegio tiene altos estándares de calidad en el tema educativo. Sí, pero a veces tenemos falencias en el área de las habilidades blandas. Entonces fue un trabajo bien bonito y es un pack de 5. El primero es cómo ser padres hoy. Luego, ¿cómo es la comunicación ideal entre papás e hijos? Bueno, y tenemos otras, tengo por ejemplo cerebro adolescentes y esta es la última, el efecto de las pantallas en el cerebro. Así que, querida Yasmín, si podemos para la próxima, ojalá viéramos cerebro adolescente o tenemos un taller lindísimo para este tema del rol de padres. Son 5 que yo digo, este es el ABC. Nadie nos enseña a ser papás, pero les digo, este es el ABC que nos da una ruta clarísima, sobre todo para lograr un trabajo en equipo con papá y con mamá, que es lo que nuestros hijos más necesitan porque somos el 50-50. Nosotros para nuestros hijos representamos 2 campos, campo paterno y campo materno. Y si esos campos no están ajustaditos o trabajando en armonía, entonces van a haber falencias a nivel interna, mental, espiritual en nuestros hijos. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, el efecto de las pantallas en el cerebro. ¿Por qué razón es que nos cuesta tanto dejar las pantallas? Porque nos atrae tanto estar en las pantallas, que es eso que nos pasa a nosotros mismos y a todos aquí nos ha pasado, que uno dice, ay, voy a revisar a ver qué sé yo, si del colegio me escribieron o si mi mamá me respondió esto que yo, pero resulta que estamos viendo ahí cuando sale un mensajito de alguna red social y empezamos a irnos por allá, y cuando terminamos una hora más tarde viendo recetas de cocina, cómo se hace el cerdo en no sé, cerdo agridulce, y no teníamos planeado eso. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué nos gusta y por qué de alguna forma nos sentimos capturados
de estar en pantallas y es algo que vive igual nuestros hijos, nuestros chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que más nos atrae? Vamos a empezar a mirar esto y tenemos que empezar por tener en cuenta una de las facultades o uno de los principios universales, esto lo trabajamos mucho en Método Citro, y es la capacidad de que nuestro cerebro es moldeable, ¿sí? Esto se llama plasticidad neuronal. En la escritura está explicado, porque les digo, todo el tiempo traigo la escritura y el conocimiento científico, porque todo el tiempo la escritura nos habla de ciencia. Entonces la escritura nos dice transformación de la mente, ¿cierto? Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, la mente tiene la capacidad de cambiar de forma, transformación, ¿sí? Entonces, todo aquello que hacemos de manera repetitiva le va dando forma a nuestro cerebro. Vamos a empezar con ese principio de lo que para el cerebro significa que estemos expuestos a una actividad que se convierte en algo repetitivo, inclusive algo automático, y acá nos vamos acercando a lo que nosotros mismos vivimos, y es la sensación de que algo me falta, y sí, es el celular, y como que nos entra un poquito de desespero porque ya en la cultura en la que estamos tenemos todos cierto nivel de dependencia ya a los dispositivos. Entonces, bueno, esto es porque nuestro cerebro empieza a acostumbrarse al uso de estos dispositivos. Entonces, si nuestro cerebro puede cambiar de forma de acuerdo a lo que nosotros hacemos, ¿en qué dirección queremos cambiar el cerebro? Y esta es una gran verdad y algo maravilloso. Y es que nosotros, como administradores, se nos dio la capacidad de que nuestro cerebro pueda ser cambiado. Y el evangelio se trata de eso, de que nuestra mente sea transformada conforme a la mente de Dios. Es decir, que nuestro sistema cerebral no es un sistema rígido, es un sistema completamente flexible del que casi no nos hemos hecho cargo. Entonces, vamos a mirar cómo a través de esta exposición de pantallas, como dice una película por ahí, no sé si la han visto, quieras o no, la mente va teniendo cierta forma. Entonces, Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Cambio de forma, ¿cierto? Sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, vamos a avanzar. Hay 4 factores que justamente se activan o activan esa plasticidad neuronal, y que estos 4 que ustedes van a ver acá están presentes en los videojuegos, en los comerciales, en todo el contenido digital, porque ellos no sacan contenido porque sí. Ellos sacan contenido con el fin de que nosotros quedemos enganchados y pues nuestros niños también. Así que ellos conocen el funcionamiento cerebral. Y por eso es que yo dije, wow, un día que estaba yo entrenando justamente un grupo de pastores, uno de ellos me dice, a mí me impresiona cómo nos hemos demorado tanto en entender este órgano cerebral, porque él había tenido una experiencia de gnosticismo y de otros grupos, antes de conocer al Señor, grupos también sectas a nivel de, ¿cómo se llaman? Sectas pues como satánicas. Él tuvo esta exposición, esta experiencia, y él nos comentaba y nos decía, ¿cómo es que allá a mí me enseñaron este tema del cerebro y cómo funciona, cómo convence uno a una persona? Inclusive en ventas lo trabajan también, los que trabajan, que están acá, que trabajan ventas, se trabaja mucho el tema de, bueno, de cómo es que las personas te prestan atención, cómo puedes engancharte con alguien. Entonces, ¿cómo es que nosotros, como creyentes, carecemos tanto de esta información? Y pues el marketing lo conoce claramente. Y estos son los 4 factores que unidos cambian de manera importante y drástica el cerebro de nosotros y de nuestros hijos. El primero es la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia es el número de veces con que se nos presenta un estímulo. El segundo es la intensidad, la fuerza del mensaje que tiene ese estímulo que estamos mirando repetidamente. El tercero es la consistencia, es decir, que ese mensaje sea resistente y que no aparezca fácilmente. Para esto utilizan palabras, colores y demás que nos van a generar una recordación importante. Y el cuarto es el placer. ¿Sí? Que esto signifique agrado, signifique euforia, y todo esto lo podemos resumir, por ejemplo, si es para niños pequeños, entonces lo que sucede es que las imágenes van rápido, luego paran y luego cambian de estímulo, y es la forma como el cerebro comienza a estar cada vez más dependiente o enganchado con el contenido que se está presentando. Y esto mismo sucede y lo alimentamos mucho cuando tenemos el celular y sabemos que si algo no nos gusta porque no tiene la frecuencia que queremos, ni la intensidad, ni la consistencia, ni nos genera el placer, entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos. Estamos viendo en YouTube, inclusive nos puede pasar con predicaciones o con canciones. Esta canción no tanto, entonces fácilmente con un dedito podemos cambiar, ¿sí?
y pasar a un contenido que sea más estimulante para nosotros, que nos genere más interés. Y esto mismo viven nuestros hijos. Lo que pasa y el problema con esto es la cantidad de contenido a la que están expuestos. Imagínense ellos con un contenido no bueno para su sistema mental y que sea disparado con estos 4 elementos: frecuencia, intensidad, consistencia y placer. ¿Mm? Entonces, esto unido es lo que empieza a generar un cambio en las conexiones neuronales y a generar patrones que ya vamos a ir explicando la consecuencia que esto tiene. Entonces, hay que revisar el tiempo en pantalla. Preocupa mucho a la ciencia, ¿sí? A nosotros que estudiamos mucho la conducta, preocupa el desarrollo que está teniendo el cerebro de los bebés que están siendo expuestos antes de tiempo o demasiado tiempo a las pantallas. Y acá vamos a tener un espacio donde vamos a empezar a encontrar a qué edades, porque pues bueno, las pantallas hacen parte de nuestra realidad. No vamos a salir de la conferencia a sacar todas las pantallas de la casa, pero sí vamos a encontrar ese punto de equilibrio donde entendamos cuál es el uso adecuado, porque esto tiene, digamos, una coherencia y debemos tenerlo en cuenta de acuerdo al desarrollo en el que están nuestros hijos. Asimismo debería ser el tiempo de exposición. Ahora más adelante lo vamos a ver. Pero sí hay una preocupación importantísima en que los chiquitines están siendo expuestos desde muy temprana edad a este tipo de estimulación, ¿sí? Fácilmente uno va por el centro comercial o va en el transporte público y vemos a los niños en sus cochecitos con sus dispositivos ahí, ¿cierto? Con sus dispositivos ahí a la mano y uno ve que están desconectadísimos del resto del mundo. Y ay, Dios mío, donde les quiten esa pantalla o ese celular, pues ocurre un gran problema. Ya vamos a mirar cómo es que esto está funcionando a nivel cerebral, qué es lo que sucede. Entonces, no todo el tiempo en pantalla es igual. Así que la idea o el objetivo no es quitarlos de pantalla, sino saber cuánto tiempo pasan en pantalla y qué tipo de actividad están desarrollando. Acá es donde nosotros entramos como papás a hacer un papel determinante, porque al final, pues ellos no son los culpables directamente. Nosotros tenemos un grado de responsabilidad cuando sabemos que nos pasa a todos. Yo no me exonero, nosotros tenemos pantallas y de repente en algún momento el niño no tiene que hacer, entonces uno como que lo más fácil es, ay, bueno, cójalo un momentico, ¿cierto? Porque tal vez estamos ocupados y vemos que esa es la opción más cercana que tenemos, pero ahí es donde tenemos que fortalecer nuestro rol y nuestro cuidado hacia ellos sobre cómo es que les ayudamos a que se administre este tiempo. Entonces, hay dos tipos de tiempo en pantalla que podemos considerar y vamos a mirar cuál sería el más adecuado. El primero es el tiempo en pantalla que se considera interactivo, que es donde se interactúa con el videojuego, el videojuego o el programa de televisión que se esté mirando. Y el segundo es el pasivo, ¿sí? Es el tiempo en pantalla cuando, por ejemplo, estamos viendo una película. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el que se recomienda? El tiempo en pantalla pasivo, porque es el tiempo donde el cerebro tiene menos sobreestimulación, es decir, es donde se presentan menos estos factores. Si vemos un videojuego, será un tiempo de pantalla interactivo. Completamente el cerebro está siendo sobreestimulado, ¿sí? De hecho, hay muchos niños que presentan cierto grado de histeria cuando pierden en estos videojuegos o en estas batallas, estos juegos que tienen, y bueno, experimentan frustraciones en un alto nivel y tienen estallidos de ira, de enojo y demás que preocupan. Entonces, ¿por qué? Porque hay una sobreestimulación a nivel cerebral debido a estos 4 elementos que ya vimos que alteran el funcionamiento cerebral. Entonces ya empezamos por aprender algo. Si vamos a compartir tiempo en pantalla, porque no las podemos eliminar de las casas, ojalá preferiblemente que sea un tiempo pasivo. Como están viendo la imagen, un tiempo pasivo sería una buena película familiar, preferiblemente donde el papá esté ahí, esté generando reflexión sobre lo que están viendo. No necesariamente vamos a parar la película para reflexionar sobre cada pedazo al final, ¿cierto? Pero que haya un acompañamiento y el tiempo ideal sería ese tiempo donde ellos pueden estar viendo un contenido, pero no están siendo tan sobreestimulados. Bueno, recuerden, papás, que al final nos van a ayudar para hacer un filtro de las preguntas que ustedes tengan, que es el tiempo que me gusta mucho más porque es la oportunidad que tenemos de interactuar. Así que vayan anotando sus preguntas para que al final podamos tener ese espacio. Cambios que experimenta el cerebro cuando está demasiado tiempo frente a la pantalla. Entonces, se observan cambios en la materia gris,
¿Qué sucede si está afectada la materia gris? Si afecta el procesamiento de la información, si afecta la forma como el cerebro procesa los estímulos externos que está recibiendo. Entonces, demasiado tiempo en pantallas afecta esta parte. Se afecta también la materia blanca, hace que haya un efecto negativo en la comunicación del cerebro. Es como si tuviéramos una señal 5G, porque nuestro cerebro tiene gran capacidad, pero esa señal, como cuando nos está fallando el internet que nos vendieron 5G, que uno dice, oiga, me vendieron 5G, me dijeron que pagara 20.000 pesos más, pero realmente la información no me baja, o sea, no funciona bien. Eso mismo experimentan nuestros niños cuando están demasiado tiempo a esa sobreestimulación de pantallas, de contenido digital. Entonces, si afecta la manera como el contenido, la información que hay en el cerebro se entrecruza. Se afecta también el lóbulo frontal. Ya sabemos que el lóbulo, la corteza prefrontal es donde está esa parte ejecutiva, esa parte superior que nos permite pensar en consecuencias, ¿cierto? Administrar o gestionar el área emocional. Esta capacidad se afecta, esa capacidad de planificación, de procesamiento, de ese pensamiento crítico, ese control de impulsos se ve afectado, muy afectado. ¿Por qué? Y lo estamos entendiendo, porque al haber una sobreestimulación, saben que el área que está más, siendo más afectada o sobreestimulada, pues es esta área, sistema límbico, que es el sistema emocional. Entonces, por eso les cuesta, teniendo altos niveles de enojo, de adrenalina, de frustración, bajar ese nivel y respondernos a nosotros bien cuando les decimos desconéctese, mi hijo, que ya lleva mucho tiempo. Están ellos experimentando una bomba emocional de frustración y demás, entonces les va a costar, su lóbulo prefrontal va a costar porque están casi que en modo automático con esos controles, con esos dedos o con esas pantallas ahí de celular, también interactuando con este contenido que sobreestimula su área cerebral. Se afecta también el estriado que está en el mesencéfalo, es decir, ese que digamos que se estimula por las recompensas en el cerebro, pero que al haber tanta sobreestimulación, ¿sí? Entonces el cerebro empieza a requerir un nivel de recompensas mayor para poder enfocarse, para poder generarse una buena calidad de la atención. Así que, ¿qué se afecta? Pues la atención. Ya nuestros niños no se pueden concentrar igual. Necesitan ser sobreestimulados para que realmente algo les llame la atención. Entonces esto afecta mucho la concentración en clase. La ínsula, que es la que permite el desarrollo de la empatía, miren esto, la empatía y la compasión se ven afectados. Esta hace parte del sistema límbico. Entonces se afecta la capacidad de comprender los hechos o las situaciones de las otras personas. ¿Sí? Esta área se ve afectada también. Entonces, a nivel escolar, otras situaciones que vemos de manera específica, la escritura. La escritura, porque resulta que, bueno, ya no les da tantas ganas escribir, ¿cierto? Ya no quieren escribir, ya les da pereza escribir, ¿sí? Pero resulta que la escritura es más efectivo, es una actividad mucho más efectiva para nuestra área cerebral, porque se activan diferentes áreas de nuestro cerebro. Diferente a estar tecleando, que solo estamos moviendo estos dos deditos, que inclusive eso también afecta a la ortografía, ¿no? Ya sabemos que ahora entre los muchachos se utilizan diferentes palabras o expresiones que no están en el diccionario, pero todo esto empieza a afectar la manera como ellos se comunican, como ellos escriben, así que es importante desde el colegio, es importante desde la casa, no tratar de que todo no se convierta en el uso de pantallas, porque se va perdiendo esta habilidad. La lectura también. Leer de una pantalla afecta la rapidez. Es mucho mejor cuando tenemos el material físico y podemos ir siguiendo. Esa lectura inclusive uno llega a disfrutar más y esto pasa mucho con la Biblia, ¿cierto? Está muy de moda la Biblia electrónica y todos llevamos entonces el celular con la Biblia insertada, pero en el dispositivo hay muchos elementos de distracción y la lectura no es igual de rica, no se disfruta igual porque realmente tenemos muchas distracciones. La inteligencia también se afecta, la experiencia de aprendizaje es más escasa debido a que no hay movimiento, no se involucran todas las habilidades de aprendizaje. Hay una sobreestimulación a nivel límbica, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta, cuando ellos están jugando en el celular o con estos play y esto, ellos están moviendo solo ciertas partes de sus manos y los ojos.
Miremos cómo es un niño cuando juega, cuando sale a jugar balón, cuando juega con las fichas, cuando juega con plastilina, cuando juega con sus amigos. ¿Qué partes de su cuerpo se están moviendo? Casi todas, ¿cierto? Pero cuando están con una pantalla, cuando están con un videojuego, la mayoría de su cuerpo permanece quieto. Entonces, eso también afecta varias áreas que tienen que ver con la inteligencia o con la reconexión o la interconexión de estímulos para poder recepcionar mejor las cosas que se les están enseñando. La atención se afecta, tienden a atender más las cosas al tiempo y la calidad de esta no es igual, lo cual lleva a que se presenten problemas de atención de forma clínica. Si habían cuadros de hiperactividad, pues esto los eleva mucho más, ¿sí? Si habían cuadros de por sí que ya traían los niños dificultad en concentración, todo esto pone más crítico el panorama cuando hay un niño que está con mayor exposición a pantallas. El sueño también, hay luces azules y verdes justo ahorita que están saliendo de nuestras pantallas, que no las percibimos con los ojos, pero que están ahí. Y esto afecta la onda cerebral para que nosotros podamos descansar, reposar y nuestro cerebro realmente pueda encontrar ese nivel delta que es el que permite que nuestro cerebro se repare. Entonces, la exposición a las pantallas afecta mucho. Acá una recomendación que doy en el paso 1 del método Citro es media hora antes desconectarnos de pantallas, media hora antes de irnos a dormir. Decirle a todas las personas, tratemos de implementar eso. Yo me voy a dormir a las 9 o me voy a dormir a las 10. Media hora antes no estoy para nadie, por favor me desconecto, solo si es algo urgente me llaman, pero no estar vigilante con ese celular hasta el último momento en que pongo la cabeza en la almohada porque esto sobreestimula nuestro cerebro. Al final vamos a ver unas recomendaciones para mejorar esta práctica de uso de pantallas en las casas. ¿Qué sucede en el cerebro? Mientras yo no sé, Yasmín, me ayudas con, ¿voy bien o voy muy rápido? ¿O voy bien? Voy bien, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede en el cerebro mientras hay una alta exposición en las pantallas? Entonces, en conclusión, que hay una sobreestimulación. Esa sobreestimulación para el cerebro, ya vimos por qué sobreestimulación, ¿cierto? Porque se utilizan ellos estos 4 factores que ya les mostré, donde logran que nuestro cerebro se encuentre sobreestimulado. O sea, está el placer, está esta consistencia en el mensaje, está esa intensidad en el mensaje. Entonces, esto hace que nuestro cerebro empiece a segregar lo que conocemos como dopamina, que es un neurotransmisor que se conoce como el neurotransmisor del placer, lo que nos hace estar enganchados a la comida, a las pantallas, a todo eso que nos gusta mucho, ¿sí? Esa sobreestimulación es lo mismo o sentimos lo mismo, experimentamos lo mismo, como cuando una persona experimenta, ¿sí? Ese enganche por una adicción, por una sustancia, inclusive esta exposición a pantallas ya está catalogada como un trastorno a nivel de conducta, ¿cierto? Ya está entrando como un cuadro clínico, como cualquier otra adicción, porque para el cerebro viene siendo lo mismo, dopamina. Es decir, que los niños, adolescentes, inclusive nosotros los adultos, empezamos a tener una mayor vulnerabilidad de adquirir cualquier otra adicción porque nuestro cerebro ya ha alcanzado niveles importantes de sobreestimulación al placer. Entonces, cuando no tenemos esto, nos hace falta y vamos a necesitar llenarlo de alguna otra forma. Piensen ustedes cuando se fue la luz, quedamos sin carga del celular, no hay televisión. ¿Qué sucede? No nos sentimos un poquito desesperaditos, como, ay, lo que tenía que hacer, se nos para el mundo prácticamente. Entonces, el nivel de conexión y de enganche que tenemos es altísimo. Así que, bueno, dopamina en altas cantidades es igual a adicción. Y esto significa una agitación importante a nivel del funcionamiento cerebral y finalmente eso es lo que conoceremos como dependencia. Entonces, desprenderse de las pantallas genera la aparición de conductas inadecuadas y quiero mostrarles esta imagen. Entonces vamos a hacer de cuenta que el niño empezó a tener una sobreestimulación en videojuegos o empezó a tener una sobreestimulación en las canciones de los niños, canciones infantiles, manejan los mismos estímulos para los bebés. Canales de bebés manejan los mismos estímulos o los mismos 4 factores para tener a sus clientes que son bebecitos enganchados. Entonces, al estar tanto tiempo sobreestimulados, el nivel de dopamina va incrementándose como esta flecha que está incrementándose. Entonces, hay una explosión enorme de dopamina. Ese cerebro está sobreestimuladísimo
Y resulta que cuando se acerca la mamá o el papá o el adulto y le dice, bueno, mijito, ya páseme ese celular, no, ya es hora de apagar el televisor, ellos lo que experimentan es un choque impresionante porque hay una caída de dopamina de estar altísima a desaparecer. Lo que les sobreestimulaba se lo quitaron. Y cuando el niño voltea a mirar, ve que su realidad no tiene la misma sobreestimulación. Entonces voltea a ver a su papá, voltea a ver a su casa y pues ahí no hay nada que le genere esa sobreestimulación. Entonces, ¿qué sucede? Hay una caída importante y se presentan estas conductas disruptivas, ¿sí? Y el niño empieza a decir que no, qué pereza este papá que me tocó, qué pereza esta mamá, qué pereza esta casa, qué pereza esta vida. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que lo que no le gusta en el celular, como les decía ahora, lo cambie. Este programa no me gusta, con este dedo yo lo cambio, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando se me va esta sobreestimulación, se quita y yo quedo con un hueco y un bajón de dopamina y lo que tengo ahí al frente es a un señor que me está regañando, eso para mí no es nada sobreestimulante y yo no puedo hacer esto, yo no lo puedo cambiar. Entonces es cuando se presentan estas conductas disruptivas. Por eso, ya que esto es un factor de riesgo en el cual estamos todos, necesitamos adquirir herramientas para saber cómo ayudarles a los niños a empezar a reducir este nivel de sobreestimulación en el que muchos ya están. No podemos ir y quitarles porque entonces, recuerden, tenemos un sistema cerebral que ya está sobreestimulado, que ya está pidiendo más. Entonces debemos hacer una reducción gradual y empezar nosotros también a aplicarlo de esta manera en casa. Entonces, ¿cuánto tiempo es demasiado? El cerebro completa su desarrollo sobre los 25 años. Por eso es tan importante tener en cuenta la edad respecto al tiempo de exposición de pantallas y acá empiezan unas recomendaciones muy importantes y es que vamos a tener en cuenta edad y tiempo en el que, según la ciencia, según los estudios científicos, sería lo más recomendable para nuestros niños y esto se revisó muy bien, sobre todo en tiempo de pandemia, ¿no? Donde era tan importante que pudiéramos saber en qué tiempo regular o de qué forma regular esta exposición que tenían los niños. Entonces, niños menores de 3 años, ¿cómo les parece? No es necesario, ni saludable, ni educativo que tengan acceso a pantallas. Yo estaba mirando hoy justamente un estado de una persona que tuvo su nietecito. Y cuando yo digo, Dios mío, este bebé no tiene un mes. Y en el estado pues muestran que le tienen ahí una super pantallota con dibujitos animados y el bebecito está re chiquitico. La estimulación que necesita ese bebecito viene de su mamá, viene de su papá, viene de sus seres cercanos. Entonces ahí el niño que no tiene un mes de nacido ya está siendo expuesto a una sobreestimulación cerebral. Desde ahí ya está empezando a alterarse su atención, su concentración y los seres que tiene que tener más cerca y de quienes necesita empezar a hacer su mapeo familiar, su reconocimiento familiar, pues están interrumpiendo que eso se dé de manera natural. Entonces, probablemente ese niño va a empezar a sentirse súper inquieto, a pedirles pantallas y bueno, vamos a empezar a tener ahí una afectación desde muy temprana edad donde no es necesario, ni saludable, ni educativo. De 3 a 5 años, 1 hora con programas de alta calidad. Hablamos siempre y se entiende que esto es con el acompañamiento de un adulto. De 6 a 8 años, 2 horas por día. Lo mismo, repetimos el mismo patrón de programas que sean seleccionados, que de verdad nos den la seguridad de lo que ellos van a recibir. De 9 a 12 años, 4 horas por día. Más de 12 años, 4 a 6 horas por día. Y adultos de 6 a 8 horas por día. Esto es incluyendo todo tipo de actividad en pantallas. Esto además, pues la sobreexposición tiene otras implicaciones a nivel, por ejemplo, visual, ¿no? Pero hablando solamente del tiempo en el que están en pantallas, eso incluye todos los espacios. Esto sería lo máximo del tiempo en que estarían. Por eso es que hay una recomendación importante para los colegios, ¿sí? Yo sé que la tecnología es bonita, es importante y la necesitamos, pero es bueno no perder el foco de que a nivel cerebral es más enriquecedor para nuestros estudiantes cuando componen, cuando escriben, ¿sí? Cuando se conectan a través del dibujo, a través del arte, cuando hacen su exposición en vez de diapositivas, dejémoslos que usen su cartelera, que usen sus colores, su creatividad. A veces, por eso digo, nos hace tanto falta el conocimiento de cómo Dios creó este cerebro
de qué es lo que lo estimula y qué es lo que no. Entonces debemos llegar a una medida justa del uso y ponernos de acuerdo entre instituciones y padres para que realmente no estemos generando una afectación que luego nos va a llevar a tener casos de disciplina, ¿cierto? Nos va a llevar a tener casos de dificultades académicas también, porque nosotros mismos estamos usando estos recursos tal vez en exceso. Inclusive, si hay estudiantes con situaciones disciplinarias, con algunos cuadros de conducta, hiperactividad y demás, este tiempo debe ser menor, menor a lo que está ahí, porque entonces ellos van a estar con una sobreestimulación mucho mayor. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué hacer entonces? Vamos a tener este tiempo, pero lo recomendable no es que entonces el niño se va a sentar 4 horas ahí a estar frente a la pantalla. ¿Cuál es el uso, la administración que vamos a hacer de este tiempo? La recomendación son descansos y pausas. Deben haber descansos y pausas en medio de ese tiempo de exposición a pantallas. Entonces, si la sesión de exposición a pantallas es de 1 hora, deberíamos tener una pausa de 10 minutos cada media hora. ¿Sí? Que los niños se puedan parar, que se puedan estirar y que puedan hacer otra actividad. Sesiones de 4 horas se recomiendan pausas de 15 minutos cada hora. Simplemente pararse un poquito, respirar un poquito, mirar por la ventana. Ya ahorita les hago algunas recomendaciones más específicas, pero es generar un cambio de actividad para que esa sobreestimulación que está teniendo el cerebro, ya saben, ¿no? Que va de subida a subida, en esos minuticos que tengamos, reduzca ese nivel. Y podamos tener más en equilibrio esa estimulación que están teniendo. Sesiones de más de 5 horas, pausas de 20 minutos cada hora y media. Estas son las recomendaciones en descansos y pausas, es decir, que la idea no es que estén de corrido en esos tiempos. Recomendaciones, ¿qué hacer en las pausas? Moverse, moverse, moverse. Porque cuando ellos se van a mover, ¿qué es lo que va a hacer que se equilibre esa dopamina? La serotonina, que es ese neurotransmisor de tranquilidad, de felicidad plena, ¿sí? Que ellos van a tener y van a poder equilibrar en ese tiempo de pausa. Tener en cuenta el lugar donde se ubican, ojalá los dispositivos que tengamos o los tiempos en los que ellos están en esta exposición a pantallas, tengan acceso o por lo menos que puedan mirar el paisaje, que puedan tener una ventana abierta, que no sean lugares cerrados, oscuros, que puedan tener conexión con algo natural. En pandemia, como era tanto el encierro, hicimos recomendaciones a muchos colegios que ubicaran cerca de donde los estudiantes, o a los padres, que ubicaran cerca donde los estudiantes se conectaban a esas clases, que eran casi mediodía conectados los más grandecitos, que tuvieran cerca una ventana donde ellos pudieran mirar gente, donde pudieran mirar un paisaje. Si no tenían esta opción, entonces que les ubicaran una matica cerca donde estaban, porque lo natural hace que podamos también descansar y sentirnos más reposados, ¿sí? O sin un cuadro de naturaleza, un cuadro con agua, algo que los conecte con la naturaleza, ayuda muchísimo a crear un ambiente diferente y tranquilo. A nivel cerebral, esto tiene un efecto importante. Definir qué actividades realmente no necesitan el uso de pantallas, ¿sí? En estos días yo debía hacer una cuenta, entonces el niño, mira, acá está el celular, yo no la quiero hacer a mano, pero es que acá está el celular, acá está todo. Y sí, finalmente en el celular termina estando todo, ¿no? Termina estando el despertador, la calculadora, la agenda, el papá de uno, la mamá de uno, los amigos, o sea, todo, los correos, o sea, todo. Entonces, por eso debemos empezar a regular porque estamos en riesgo todos de esa sobreestimulación que estamos teniendo. ¿No quiere escuchar una predicación? El celular, ¿cierto? La radio ya casi no la utilizamos. Entonces, sí es importante que empecemos a aplicar algo de lo que hoy estamos viendo, lléveselo para su casa y empiece a hacer una aplicación. El tiempo en pantalla es positivo y negativo. Se deben tomar decisiones adecuadas. No vamos tampoco a decir es lo más terrible del mundo, no, porque nos sirve mucho para trabajar. Ideas para aplicar en casa. Tengan un horario para usar pantallas. Tratemos de gestionar esta parte y determinar si los muchachos estudian de día, entonces en la mañana, entonces en la tarde, en qué horario van a poder utilizar este tiempo de pantallas. No les dejemos a lo que ellos quieran, porque el tiempo se les pasa y ellos no van a saber. Un niño de 7 años, yo tengo un niño de 7 años y yo le digo a él que 15 minutos o media hora y él no tiene todavía bien relación de tiempo. Entonces, si yo no presto atención, él termina estando hora y media y yo no, si no me doy cuenta y él va a pensar que es la misma media hora.
Entonces es importante regular ese espacio, si tenemos que ayudarnos con alarmas, si tenemos que ayudarnos con lo que los televisores traen, que se apagan solos, pero necesitamos empezar a tener herramientas para esa regulación. Declarar un día sin pantallas, ¿sí? Porque a veces decimos, no uses pantallas, pero uno está de domingo a domingo con ese celular ahí al lado. ¿Qué tal si ustedes declaran el domingo día sin pantallas? Van a la iglesia y luego en la tarde se van para un parque y todos se han puesto de acuerdo que no van a usar pantallas, solo van a atender llamadas si realmente es emergencia y ustedes pueden comentarle esto a los familiares y amigos y empezar a aplicar esto en casa para desconectarse. Hacer una lista de todas las cosas que pueden hacer fuera de las pantallas. Entonces, no se trata de no cojas pantallas, no cojas nada y los muchachos encerrados sin qué hacer, no. Debemos hacer una lista que si son 3 hijitos, bueno, mi amor, entonces cada uno, ustedes se sientan, tal vez después de almuerzo, un sábado en la tarde, cada uno en una hojita va a escribir 5 actividades que les guste hacer muchísimo que no tenga que ver con pantallas. Entonces cada uno escribe su nombre, hace sus 5 actividades y ustedes recolectan eso, revisan si no son actividades extrañas como ir a la luna o cosas así, cosas realizables que puedan hacer en casa y ustedes van a revisar para que tengan los suministros de modo que ellos puedan hacer esas actividades. Porque si hay alguno que le gusta la plastilina, moldear con plastilina, hacer figuritas, le quitamos pantallas y él no tiene plastilina en la casa, ¿sí? Entonces debemos favorecerles esos medios para que ellos tengan esas listas pegaditas en la pared y cuando no están en pantallas, ¿qué hacemos? No regañarlos, sino decirles, allá está tu lista de actividades y allá tienes todos tus suministros. Inclusive podemos ubicarles cajoncitos donde esté área de plastilina, área de colores, área de legos. Bueno, hay varias actividades que ellos pueden hacer, la pilita de libros de lectura que tienen pendiente por leer, cosas que les guste a ellos y que vean que tienen más opciones. Conclusión, vamos cumpliendo, Yasmín, con el tiempo. Las pantallas no son el enemigo, son una herramienta muy valiosa si se les da el uso adecuado. Hay que tener acuerdos, supervisión y control que son claves para que cuidemos a nuestros hijos. No imposición, sí acuerdos. Examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Debemos filtrar todo lo que está llegando a nuestras casas, a nuestros niños y tener herramientas para poder darle una gestión adecuada. Muchas gracias, papás. Por acá les dejo mis redes sociales si pueden o quieren buscar un poco más de contenido de todo lo que trabajo. La página web está en construcción, en actualización, entonces, bueno, esa de pronto ahorita no está disponible, pero lo otro sí. Creo, Yasmín, que entramos al tiempo de preguntas, que espero que hayan preguntas para poder interactuar. Y bueno, quedamos aquí estos minuticos para ese tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Listo, muchas gracias. Estábamos en el tiempo de poder tener audio. Bueno, mil gracias, Jennifer, muy interesante. Sé que las familias tienen muchísimas preguntas que hacer, las vamos a trabajar como les había indicado al comienzo. Vamos a escribir las preguntas, las inquietudes, las dudas que tengan. Yo le voy formulando a Jennifer estas preguntas y con muchísimo gusto las resolvemos. Vamos a esperar un momentito, el link de asistencia, por favor, es clarísimo para todos nosotros que lo dejamos al final de la charla. Entonces, les pido por favor que nos tengan paciencita, el link de asistencia lo colocamos al final de la charla. Las preguntas, por favor, las hacemos de manera escrita para poderlas trabajar. Bueno, entonces quedo pendiente de ver pautas y recomendaciones para empezar a desconectar cuando hayamos cometido el error. Yo creo que esto es de todos, ¿no? De todos los que somos padres de familia tenemos el mismo inconveniente que podemos hacer en este momento. Entonces ya cuando nuestros hijos están adaptados a este proceso, de estar y nosotros también y en casa la rutina es esa, ¿cómo podemos ir manejando este proceso? ¿Qué recomendación nos das? Sí, es importante esto que hicimos hoy.
porque esto nos genera conciencia y es importante para nuestros hijos que también podamos comentarles esto que ya estamos comprendiendo. Es decir, no es tan saludable y no es tan bueno para ellos decirles, no, ahora ya no puede ver sino una hora y no les explicamos. Es importante explicarles que no es un tema de nosotros, de que les dejamos ver y ahorita vamos a reducirles sin ninguna explicación. Así que lo importante es educarnos, ¿cierto? Igual en internet tal vez ustedes pueden encontrar información adecuada de acuerdo a la edad que tienen los niños para mostrar lo que sucede a nivel cerebral y que ellos puedan comprender que realmente es que hay un efecto en su cerebro. Entonces, esto es, lo primero es como esa parte de la educación y lo siguiente es establecer acuerdos, más si tenemos adolescentes, inclusive desde la infancia los acuerdos son la clave para lograr cambios en conducta, no es la imposición, ¿sí? Sino, bueno, mira, tenemos esta situación, estamos mucho en pantallas, involucrarnos en esos acuerdos y en esos cambios que vamos a implementar, creo que esas dos cosas son importantes para empezar. Bueno, muy bien, por acá nos están hablando de los tiempos establecidos, ya tú habías hablado ampliamente sobre los tiempos que podemos utilizar las pantallas. Cuando los chicos tienen control, hay otra pregunta que dice así, cuando los niños sí controlan el uso de las pantallas, de los mensajes, pero sus amigos no, y se conectan permanentemente. ¿Qué recomendación podemos hacer al respecto? Esto no entiendo mucho la pregunta, no lo entendí mucho. Es decir, ¿me aclaras un poquito más, Sí, Jasmine? una familia nos escribe que cuando los chicos sí tienen control, pero sus amigos no, entonces como que generan esta motivación constante en sus compañeros de estar Sí. conectados en pantalla. ¿Qué recomendación podríamos hacer ahí? Sí, yo creo que acá es importante el trabajo que hacemos como padres, la alianza que hacemos con institución también. Una de las cosas que ayuda mucho a regular es lo que la institución también maneje, ¿no? A mí me sorprende algunos colegios que pues permiten el uso de pantallas como inclusive parte del ejercicio en alguna materia, lleven sus celulares y bueno, o sea, esto que estamos hablando es bastante serio a nivel de conducta, aprendizaje y demás. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de entre todos regular esa parte, que podamos estar ojalá estableciendo conductas grupales para este manejo y que sea algo que ellos observen de manera regular en casa, de manera regular en el colegio, que podamos tener un solo discurso respecto al tema, porque es complicado, sigue siendo complicado. Por ejemplo, les digo una problemática muy preocupante y es que muchos de los casos de pornografía en niños viene de un amigo que por algún dispositivo o por alguna información que llevó al colegio, pues de esa manera fue como empezó la exposición. Yo tuve varios casos en un colegio donde varios niños de un salón en grado más o menos cuarto, uno llevó un material y a partir de ahí este niño ya no estaba en la institución, pero más o menos en grado séptimo, octavo, pues resulta que había una problemática compleja en ese grado por esta filtración de información y que es difícil controlar. O sea, ¿quién puede controlar de manera así súper medida? Entonces, lo que podemos hacer en casa es importante y la forma como podemos apoyarnos con la institución. Definitivamente estoy en completo desacuerdo en que los colegios, los muchachos tengan acceso a un celular con el tema de que necesito comunicarme con mi papá por si algo pasa. Creo que hay otras rutas más formales y que nos pueden permitir un cuidado mayor para ellos. Bueno, muy bien. Tenemos allí, hay más preguntas sobre la edad adecuada para iniciar uso de pantallas. Ya habíamos hablado bastante intenso en esta parte, entonces digamos que ya teníamos esa información. Otra familia nos dice en el chat sobre el tiempo que estamos en el colegio trabajando en pantallas y esto sí quiero, Jennifer, contarte, sí, nuestro colegio trabaja mucho la tecnología y gran parte de las actividades que se realizan, nosotros utilizamos herramientas, pantallas, ¿cierto? Entonces, digamos que allá hay tiempo de ese estimado del que tú hablabas, que ya se está siendo utilizado en pantallas. Bueno, por ahí hay otra familia que nos pregunta a qué edad es bueno, digamos, recomendable más bien que los chicos tengan redes sociales. Sí.
realmente acá estábamos mirando algo importante y era cómo la maduración cerebral alcanza los 22 años. O sea, cuando los muchachos tienen 22 años es cuando realmente estamos completamente desarrollados en la corteza cerebral, que es la capacidad para regular estímulos. Entonces, mi concepto es que por lo menos a la mayoría de edad ellos ya tengan la plena libertad de tener sus redes sociales. De lo contrario, en etapas anteriores, evitarlo si es posible o si no, que los padres ejerzan un control muy cercano de lo que está sucediendo, porque francamente es un riesgo altísimo que nuestros niños tengan acceso a este tipo de herramientas. Solo si fuera necesario, algunos de ellos son muy jovencitos y tienen emprendimientos, ahí los papás deben estar en primera mano teniendo acceso a sus redes sociales para que se haga un uso adecuado. Algunos de ellos con temas de culinaria y cosas demás. Sin embargo, en las redes hay un tránsito terrible en el tema de sexualidad, en el tema del uso de nuestros menores, sus imágenes que son usadas por redes extrañas, ¿sí? Para fines que no queremos, que no son tan buenos. Entonces hay que tener un uso y un acompañamiento muy cercano de esta parte. Bueno, nosotros como institución educativa debemos estar a la vanguardia de todos los avances tecnológicos, eso es evidente. Y parte de toda esta investigación y todo este proceso educativo tiene que ver con pantallas y tiene que ver con investigación. Se generan algunos padres de familia esa inquietud, dicen el colegio no debería permitir el uso de celulares en el colegio, digamos que pues eso es una situación un poco compleja de controlar, porque si bien es una herramienta muy positiva, porque es que de hecho es así, el celular haciendo el uso y el manejo adecuado, por ejemplo, para la investigación, sí, para la comunicación con la familia, es una herramienta adecuada. Es muy difícil controlar cuando los chicos llevan el celular y lo utilizan quizá para los juegos. Sí, hay una familia que pregunta cómo afecta estos juegos o cuáles son los juegos poco recomendados. No sé si tú nos puedas apoyar con esta información. Los juegos que no son muy recomendados o qué efectos pueden causar estos juegos a nivel cerebral en los chicos. Sí, todo el contenido digital está basado en estos 4 factores. Lo que pasa es que no hemos hablado del tema contenidos, que es la pregunta, ¿no? El contenido viene a ser digamos que un desastre mayor. Depende qué es lo que está fortaleciendo. Y esto tenemos que estar muy atentos al mensaje. Temas de violencia, ¿cierto? Temas en el tema de sexualidad. Pero digamos que a nivel psicológico alguien me preguntaba por estos dibujos, se me va el nombre ahorita, japoneses que están muy de moda. ¿Qué tan bueno era esto? Porque hay una tendencia. Los anime se llaman. Los anime. Entonces, si lo miramos con ojos desde la psicología, desde el comportamiento y la conducta, sabemos que hablamos de una grafía, ¿cierto? Hablamos de una proyección gráfica que tiene un significado. Inclusive, tú sabes, Yasmín, que hay muchos test psicológicos proyectivos donde evaluamos el comportamiento por la proyección que hace la persona. Y también está la grafología científica, que a través de lo que escribimos cada uno estamos revelando ciertas partes de nuestra conducta y personalidad. Entonces, definitivamente, cuando un muñequito tiene una apariencia X o Y, ya esto nos está traduciendo una información importante. En el caso de los animes, ¿sí? Viéndolo desde la perspectiva psicológica, a nivel psicológico, todo lo que genere curva, ¿sí? Todo lo que sea circular, todo lo que sea suave a nivel de tonos de colores, es lo que nosotros vamos a asociar con tranquilidad a nivel emocional. Y me encanta esto porque Dios en la creación todo lo hizo con esa forma. Curva, ¿cierto? Nada es rígido, que termine así, pues todo como los humanos nos gusta hacer todas las cosas así, los edificios súper simétricos, ni siquiera nuestra carita es así, sino que las curvas de las montañas, de las hojas de los árboles, esto nos revela Dios y su afectividad, la forma bonita y suave que es el Señor. Entonces, cuando miramos, y lo hablo desde el ámbito psicológico, cuando miramos puntas en un test psicológico, cuando miramos marcaciones fuertes, así sea de lápiz, ahí se está indicando que hay una situación a nivel emocional fuerte, de enojo, de contención, de represión emocional. Y todo esto que estoy diciendo ahora último está presente en ese tipo de dibujos, si ustedes se dan cuenta.
hay marcaciones, hay puntas, entonces no lo recomendaría de verdad. Y yo sé que hay adultos que les gustan, pero es el concepto que debo dar desde el tema científico y lo que a nivel de conducta está reflejando. Bueno, muy bien. Tenemos otra familia que nosotros llevando un control del manejo de los celulares. Digamos que esta pregunta es un poco para mí. En algunas aulas se ha implementado los bolsillitos, mientras que los chicos están en clase, ellos colocan su celular en el bolsillito y solamente los utilizamos en los espacios de cambios de clase o si requerimos el celular como una herramienta de trabajo en aula, ¿sí? Digamos que estamos en ese proceso de poder implementar en todas las aulas, especialmente en bachillerato, que es como donde más se ve. Los niños de primaria no están como no están interactuando tanto en aula con los celulares. Sí, ellos lo hacen más en las horas del descanso. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en este momento en el chat, entonces pues importante, quizá ahora sí, por favor, me ayudan colocando el link de la asistencia. Les pido por favor que hagamos ese registro y que nos apoyen con la encuesta de satisfacción para poder mirar si tenemos a través de las escuelas de padres, a través de nuestro programa de formación escolar, que los involucra a ustedes también como padres de familia. Digamos que como un resumen podemos decir que el uso de pantallas nos causa una sobreestimulación y que hay dos formas o dos tipos de tiempo, que es el tiempo que utilizamos en actividades interactivas y pasivas. Las interactivas nos causan una mayor estimulación, las pasivas son un poco más recomendables, y tener en cuenta los tiempos que estamos utilizando. Por favor, tengan en cuenta que en el colegio trabajamos también pantallas, entonces allí cada familia pues puede evaluar ese tiempo que los chicos en las tardes pueden estar utilizando las pantallas, ya sean las tablets, ya sean los celulares, ya sea la televisión, etc. Entonces, Jennifer, pues gracias, estoy segura que esta temática es muy importante para todos nosotros. Yo les pedí a los estudiantes que estuvieran presentes porque es bueno que ellos también puedan tener este conocimiento, ¿no? No sé si tú quieras decirnos algo para finalizar. Sí, no, papás, los felicito al colegio también por este espacio. Necesitamos aprender, actualizarnos. A veces estamos todos tan conectados en nuestras propias actividades y nuestros niños están recibiendo este tipo de información y de situaciones que a muchos en casos críticos los va arrojando, los va llevando a alimentar cuadros ansiosos y depresivos, y es una realidad. Entonces vale mucho la pena este tiempo, este espacio. Yasmín y colegio, gracias por este momento, por la oportunidad de compartirles, y bueno, mucho ánimo que vamos a poder hacerlo de la mano de Dios y también siendo apercibidos en los tiempos de qué está pasando y qué podemos hacer por disminuir estos efectos que tenemos con el tema de las pantallas. Muchas gracias, buenas noches a todos y bendiciones. Muchas gracias a ti por el apoyo, gracias a los padres de familia por la asistencia y por el apoyo que sé que también nos pueden brindar a nosotros. Un abrazo enorme, bendiciones, que tengan descanso. Los invito a estar a registrar por favor su asistencia y la encuesta de satisfacción, que eso nos apoya muchísimo en el proceso, lo repito nuevamente. Un abrazo grande, gracias Jennifer, bendiciones, descansa. Hasta pronto para todos. Gracias.